tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. La selección Colombia ya rueda, ya tomó camino hacia Qatar, enderezó lo que Queiroz y la Federación Colombiana de Fútbol habían torcido. Bastó solamente un partido para que a todos los que apuntábamos a que el desastre pasado era de Queiroz y no de los jugadores, era de la Federación Colombiana de Fútbol y no de los jugadores, se pudiera ver plasmado en un terreno de juego. Bastó que alguien viniera con un plan coherente, serio, adaptable a las características e idiosincrasia de nuestros jugadores, para que ellos, que saben, que son inteligentes, que lo saben jugar, lo interpretaran a cabalidad en el terreno de juego. Una gran alegría por Reinaldo Rueda, a quienes los federativos de este país le habían dado una patada, y por eso todos hacemos fuerza para que Reinaldo Rueda pueda lograr con la selección de su país, con la selección Colombia, una clasificación a una Copa del Mundo. Qué alegría verlo ahí, con su señorío, con su decencia, con su respeto por el jugador colombiano, tratando de sacar provecho de todo lo malo que es el adversario, porque tampoco me voy a negar eso, que malo es Perú, y de eso no tiene la culpa Colombia. Lo lamento por Gareca, porque la verdad no tiene con qué competir. Qué pobreza tan grande la de los jugadores peruanos, pero eso es un problema de ellos. El nuestro es reivindicar a Reinaldo y reivindicar a los jugadores, porque tras las goleadas de Uruguay y de Ecuador sufridas por los jugadores, fueron ellos los que un sector de la prensa que le quiso lavar la cara a Queiroz y a la Federación, y muchos de ustedes que nos están escuchando, que permanentemente también nos escuchan y nos siguen en este canal de YouTube, muchos de ustedes seguramente, no los conozco, pero creo que muchos, porque fue la gran mayoría, los sindicaron, los tacharon como responsables de lo que pasó frente a Ecuador y frente a Uruguay. Y yo siempre estuve del lado de los jugadores. Miren, llevo casi cerca de 30 años en esta profesión. Y permanentemente una de las preguntas que más le hago a jugadores, a técnicos, a gente del fútbol, es si de verdad un jugador se para a propósito y atenta contra su familia, contra sí mismo, contra su director técnico, contra la selección de su país, contra un país, simplemente por no querer a una persona. Si de verdad eso es posible. Y nadie, absolutamente nadie me ha dicho sí, eso pasa. Y yo por eso me niego a creerlo. Me niego a creerlo. Si alguien tiene una prueba, o si alguien, jugador o técnico, me demuestra lo contrario, yo claudicaré. Pero antes no. Porque además es muy fácil. Yo me pongo en los zapatos y lo invito a que lo haga usted. En la selección se habla mucho de familia y le pregunto, ¿usted haría algo para que un resultado que espera su familia, que le beneficia, se dañe, para con ese resultado poder que una persona de su núcleo familiar no logre avanzar? Así ese resultado al primero que afecte sea a usted mismo, a sus hijos, a su esposa. ¿Ustedes de verdad lo harían? Y yo creo que la respuesta suya, como la mía, es no. Entonces, si yo creo que yo no lo haría, no tengo ninguna autoridad moral ni derecho para suponer que los jugadores de Colombia sí se torcieron y se dejaron ganar adrede, a propósito, de Ecuador para sacar a Queiroz. Nosotros perdimos los partidos anteriores por una pésima planificación de un señor que no sabe transmitir un mensaje, que tiene una idea de juego que no convence a nadie. Lo que vimos anoche es un poco de lo que nosotros reclamábamos en la herencia que dejó Queiroz. Y es que nosotros somos así, más pausados. Nosotros no salimos a correr en cualquier cancha como locos, como quería Queiroz y como quiere un sector de la prensa. Nosotros hacemos pausa. Nosotros jugamos al pie, no jugamos al espacio para que tengamos siempre que estar corriendo detrás de la pelota.
Nosotros hacemos que la pelota sea la que corra. Nosotros nos comunicamos con pases, cortos y medios. No a punta de pelotazos, con pases largos, buscando siempre un fútbol directo, como quería Queiroz. La falta de plan, la falta de estrategia, la falta de táctica hizo que Colombia terminara claudicando. Y no claudicó antes porque tenemos muy buenos jugadores, una gran calidad de jugadores. Por eso de la victoria de Colombia quiero reivindicar a los jugadores. A Yerry Mina. ¿Qué no le han dicho a Yerry Mina, cuyo gran pecado es haber sido goleador en la época de Pekerman en el Mundial de Rusia? Y como se odiaba a Pekerman, se trasladó el odio a todos los que hacían las cosas bien en la era de Pekerman. Porque tristemente a eso hemos caído. Y hay gente que le sigue la cuerda a algunos desadaptados que desde los medios tratan de incendiar las casas de la selección. Y es una pena. Entonces, la reivindicación para Yerry, que muy pronto vamos a tener que meter en la lista de los históricos de la selección. Y no es un dato menor que meta goles, porque no es que a él lo contratan es para defender. ¿Cómo así? Entonces, ¿los defensores goleadores no tienen un capítulo especial? Yo creo que sí. Reivindicación para Yerry. Lesionado también porque sufre lesiones que tenemos es que lamentar, no que alegrarnos. Porque hay gente que se alegra con la desgracia de lo que le pasa a Falcao, de lo que le pasa a James, de lo que le pasa a los jugadores nuestros que sufren permanentemente de lesiones. Y en vez de arroparlos, los atacamos. Bueno, los atacan, yo no. Desde algunos medios y alguna gente que le sigue la pista a esos medios. Entonces la reivindicación para los jugadores, muchachos, ustedes nos han hecho vivir 2 campeonatos mundiales consecutivos, las más grandes alegrías casi que de la historia, y eso nadie se los va a quitar. De mi parte jamás pondré en duda la actitud, el profesionalismo y el amor por la selección Colombia de ninguno de los jugadores que son llamados a la selección. Eso que quede claro. Y para terminar, lo que sí tengo que decir es que solamente viendo el tema desde lo futbolístico, porque me gusta el análisis del juego, ya dije que una Perú lamentablemente triste, gris, sin muchas herramientas realmente el técnico Gareca. Si antes del partido uno hubiera visualizado que Perú iba a seguir tan mal como venía en las eliminatorias, pues seguramente apostaría más fácil por una victoria de Colombia como se consiguió. La victoria necesaria e importante, de todas maneras, no deja de ser una victoria conseguida frente a una oposición, frente a un rival que no ofreció resistencia, que se quedó con 10 antes de terminar el primer tiempo. O sea, hay unas circunstancias que hacen que el partido haya terminado también a favor nuestro, y eso uno lo tiene que considerar pensando simplemente en el juego. Y a mí en ese juego me hizo falta James. Me hizo falta James. Y lo quería decir y lo estoy diciendo. Me hizo falta James porque yo a James tampoco lo veo como el monstruo de las 1000 cabezas. Ese al que todo el mundo ataca, al que todo el mundo quiere castigar y todo el mundo quiere marcar, porque ese es otro que tiene un pecado. Fue goleador de un mundial para Colombia. ¿Qué problema con los ídolos nuestros, con la gente que nos hace felices? No podemos, no nos podemos dejar tranquilos, nos causa urticaria, y me estoy metiendo yo sin que tenga que ver nada en ese paseo. Y ayer en la cancha pensaba si estuviera James, porque James es el Valderrama de la época de los 90, el que nos marca el estilo. Nadie tiene la zurda de James, la visión para meter pases a lugares que nadie más ve sino James. La pelota de centro, de costado, los tiros de esquina, la precisión de los pases medios, cortos y largos. A mí me hizo mucha falta James. Y si no quieren que se nombre a James porque les causa urticaria, entonces voy a decir me hizo falta Quintero. Me hizo falta un jugador de esos que siempre el fútbol colombiano ha tenido como distinción de calidad. Me hizo falta James. A mí sí. Ustedes pueden opinar, aquí los vamos a leer, ni más faltaba y con mucho gusto.
la opinión es bienvenida siempre y cuando sea respetuosa. Ahora viene Argentina y esa será otra historia que trataremos también de comentar muy pronto para todos ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos reencontramos muy pronto.